Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El sol binario escupía calor sobre el desierto de Amontal. Julio hundía las botas en la arena gruesa mientras arrastraba su detector de campo magnético por un terreno que parecía muerto desde hacía milenios. Estaba solo. Ni transmisiones, ni tráfico orbital, ni rutas de comercio. Justo como le gustaba. Le pagaban bien por encontrar piezas antiguas en lugares olvidados. Esta vez, el encargo venía de un coleccionista privado. Eso significaba pocos informes y muchas menos preguntas. Pero ese día, algo distinto vibraba en el aire. Mientras caminaba, un zumbido apagado detuvo sus pasos. El escáner biológico, oxidado pero funcional, comenzó a parpadear con un brillo tenue en la esquina inferior del visor. Era una lectura de bioseñal. Imposible. En ese planeta no vivía nadie desde el colapso del templo de los Alai, hace más de 300 años. Julio frunció el ceño, golpeó el escáner un par de veces. El pitido aumentó. Se arrodilló. Pegó el oído al suelo. Al principio no escuchó nada. Luego, una vibración leve, como un quejido. Era una voz. Una voz lejana, apenas audible, rota por la tierra y el tiempo. No gritaba. No pedía ayuda. Simplemente, susurraba. Julio tragó saliva y comenzó a excavar. Cada palada levantaba una mezcla de arena roja y piedras negras. El sudor le empapaba la frente y le nublaba los ojos, pero no se detuvo. Cada vez que sus brazos amenazaban con rendirse, esa voz lo llamaba. Más fuerte, más clara, más humana. Hasta que sus dedos tocaron carne. Se echó hacia atrás, jadeando. Temblaba. No era posible. Pero allí, emergiendo apenas entre los restos de tierra compacta, había una mano delgada, grisácea, con uñas largas como pétalos partidos. Temblaba. La tocó con cuidado. Estaba fría, pero viva. El pulso era débil, casi nulo, pero ahí estaba. Julio cavó con desesperación. Cuando por fin liberó el cuerpo, se quedó helado. Era una mujer. Joven. O lo parecía. Su piel era de un tono gris perlado, cubierta de símbolos que parecían tallados a fuego. Estaba desnuda, su cabello largo como seda nocturna, pegado al cuerpo por la humedad del encierro. Sus labios estaban resecos. Sus ojos cerrados. Él se acercó, apoyando su oreja sobre su pecho. Latía. Apenas, pero latía. Ella abrió los ojos. Eran inmensos. Plateados. Sin pupilas visibles. Llenos de terror. Intentó hablar, pero solo un murmullo salió de su garganta. Sus dedos buscaron el rostro de Julio, como si necesitara confirmar que no era una alucinación. Cuando lo tocó, una descarga recorrió ambos cuerpos. Julio tragó saliva. Sus labios se movieron, intentando preguntar algo. Pero ella lo silenció, posando una mano temblorosa en su boca. Murmuró una palabra en su idioma. Una palabra que él no comprendió, pero que sintió como una vibración directa al pecho. Eligido. Julio no entendía nada, pero no podía dejarla ahí. Tomó su manta de emergencia y la envolvió con cuidado. Sus pies se hundían en la arena mientras la cargaba de regreso al transporte. Su respiración era irregular. Cada paso que daba, ella apretaba su brazo con más fuerza, como si temiera que la soltara y desapareciera de nuevo bajo la tierra. Durante el trayecto, ella no apartó los ojos de él. No como si lo mirara con desconfianza, sino con una intensidad tan profunda que hacía difícil mantenerle la mirada. Julio no era ningún héroe, ni soldado, ni científico, solo era un buscador de cosas olvidadas. Pero al mirar a esa chica temblando entre sus brazos, cubierta de símbolos rituales y con los labios quebrados de tanto silencio, sintió algo muy distinto a la compasión. Sintió destino. Y sin saber por qué, mientras el sol se escondía y la noche comenzaba a soplar vientos helados sobre Amontal, Julio supo una sola cosa con certeza. Lo que acababa de encontrar, no debía haber sido encontrado jamás. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. El refugio de Julio no era más que un antiguo módulo de excavación adaptado para la supervivencia. No tenía lujos, apenas contenía una cápsula médica de emergencia, algunos víveres, y una cama demasiado estrecha para dos. Aún así, cuando entró con la chica en brazos, el lugar pareció latir distinto. Como si su presencia alterara el aire mismo. La colocó con cuidado sobre la camilla. Su cuerpo temblaba, no por frío, sino por algo más profundo.
Julio buscó una manta térmica, agua purificada, una pastilla de rehidratación, lo poco que tenía para estabilizarla. Le acercó el vaso a los labios, pero ella no lo tocó. Solo lo miraba. Su respiración era agitada, sus pupilas se dilataban como si temiera que todo fuera una ilusión. Entonces, sin decir nada, Julio tomó un sorbo del vaso frente a ella y volvió a ofrecerle el agua. Fue suficiente. Sus dedos flaquísimos sujetaron su muñeca y, con movimientos lentos, llevó el vaso a su boca. Bebió. Cada trago parecía devolverle un fragmento de sí misma. Después de varios sorbos, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro, casi como si acabara de regresar de la muerte. Pasaron horas así. Julio apenas se movía. Ella no decía una palabra. Pero no era silencio incómodo. Era un silencio lleno de electricidad contenida, como si el universo se hubiera detenido a observarlos. Cuando cayó la noche, la temperatura descendió de golpe. Julio le ofreció la cama. Ella no entendía sus palabras, pero sí sus gestos. Se cubrió con la manta hasta el cuello, y antes de que él pudiera retirarse a la silla del rincón, extendió la mano. La invitación fue clara. Julio dudó. No porque no quisiera. La cercanía de ella lo atraía de una forma que no podía explicar, más allá del deseo, más allá de la lógica. Era algo casi gravitacional. Pero no quería asustarla. Sin embargo, ella insistió, sin palabras, solo con esa mirada tan intensa que parecía leerle los pensamientos. Se acostó a su lado, encima de la manta, sin tocarla. Por respeto, por cautela. Pero, en mitad de la noche, sintió su cuerpo deslizarse hacia el suyo. Piel tibia. Respiración acelerada. Una cabeza apoyada en su pecho. Y entonces, ella habló. No en su idioma. No con palabras que él pudiera entender. Pero el tono, el temblor, el significado estaba ahí. Le habló de oscuridad. De encierro. De traición. De ser ofrecida como algo sagrado a cambio de una bendición, como si su vida fuera una moneda para comprar favor divino. Julio no entendía las palabras, pero entendía el dolor. Le acarició el cabello despacio. No dijo nada. Solo la sostuvo. Pasaron así hasta el amanecer. Con los primeros rayos de luz entrando por el panel roto del techo, Julio se levantó en silencio. Quería examinar los símbolos de su piel sin perturbarla, sin que se sintiera vulnerable. Pero ella ya estaba despierta. Sentada. Observándolo. No mostró vergüenza por su desnudez. Se mantenía erguida, digna, como si cada cicatriz grabada en su piel fuera un testamento de su fuerza, no de su debilidad. Julio le pidió permiso con los ojos. Ella asintió. Cada uno de los símbolos tatuados tenía un patrón repetido en espiral, con líneas finas que se extendían desde su columna como ramas quemadas. Julio sacó su tableta y escaneó. El sistema no reconoció la mayoría de los signos. Pero algunos, sí. Salai. Lenguaje antiguo. Cultura extinta. Conocida por sus rituales de sangre y sacrificio viviente. Un fragmento del informe académico que tenía almacenado apareció. Ningún cuerpo ofrecido ha sido jamás recuperado con vida. La ceremonia de entierro implica corte del aliento vital y sellado de alma. Se asume muerte irreversible. Y sin embargo, ella respiraba. Se acercó a Julio. Tocó la tableta. Señaló los símbolos. Luego lo miró con una expresión seria. Su dedo índice trazó una línea entre uno de los glifos y el pecho de él. Julio se tensó. Ella volvió a pronunciar la palabra que ya había dicho antes, con más claridad esta vez. Eligido. No lo decía como una súplica, ni como una oración. Lo decía como una sentencia. De pronto, se estremeció. Un temblor leve sacudió el suelo bajo ellos. Julio alzó la vista. Activó las cámaras externas. Algo, o alguien, se movía más allá del perímetro. Ella también lo sintió. Se encogió, respirando con rapidez. Luego murmuró algo más. Una palabra que, aunque Julio no entendió literalmente, sí captó el peso del miedo que cargaba. Vuelven. El temblor no fue natural. Julio conocía bien la tierra de Amontal. Ese tipo de vibración no era provocada por fallas tectónicas ni por tormentas de arena. Era un pulso. Regular. Pesado. Artificial. Como si algo grande, algo con patas metálicas o ruedas anchas, se acercara rompiendo el suelo en intervalos cuidadosamente calculados. Aleña se había tensado por completo. Estaba sentada sobre la cama,
las manos aferradas a su propia piel como si intentara impedir que se deshiciera. Sus labios murmuraban de nuevo ese idioma olvidado, pero esta vez con una cadencia más apurada, casi ritual. No eran plegarias. Sonaban a advertencias. Julio caminó hacia la consola del módulo, activando las cámaras térmicas. 3 figuras aparecieron en pantalla, caminando entre las dunas con paso firme, lento, como si tuvieran todo el tiempo del mundo para llegar. Estaban cubiertas de túnicas negras. No se veían rostros. Solo siluetas. Frías. Perfectamente humanas en proporción, pero algo en su movimiento delataba lo antinatural. Una de ellas alzó la cabeza. Y la cámara falló. Julio parpadeó. La imagen volvió, pero más borrosa. Interferencia. La puerta del módulo estaba reforzada, pero no era un búnker militar. No podía resistir una explosión directa, ni un ataque de plasma. El refugio fue construido para protegerlo de tormentas y criaturas pequeñas, no de seres que marchaban sin apuro hacia su muerte. Julio corrió al compartimento de seguridad. Sacó su rifle de pulsos, un modelo viejo, pero bien mantenido. Lo cargó. Revisó la batería de reserva. Solo una. 2 cargas completas. Luego, colocó los escudos internos en modo activo. El aire comenzó a vibrar con la tensión estática del campo defensivo. Se giró hacia Aleña. Ella lo observaba con los ojos abiertos de par en par. Temblaba, pero no retrocedía. Lo que sentía no era simple miedo. Era una clase de reconocimiento. Como si supiera exactamente quién venía. ¿Y por qué? Julio le tendió una pistola de reserva. Ella no la tomó. En cambio, colocó su mano sobre su pecho, justo donde él tenía la herida de infancia. Cerró los ojos y murmuró algo muy bajo. Su palma se calentó. Julio sintió un ardor breve, un latido nuevo. No tuvo tiempo de preguntar. La puerta del módulo explotó hacia adentro en una nube de metal fundido. La figura que entró no corrió, no gritó. Simplemente caminó entre las llamas de la explosión, como si no le afectaran. Julio apuntó y disparó. El primer rayo impactó en el pecho del atacante. Cayó hacia atrás, pero al instante se levantó. Tenía una máscara sin rostro. De cerámica negra. Sin grietas. Julio volvió a disparar. Esta vez apuntó a la cabeza. El impacto destrozó el casco, dejando ver un rostro pálido, con ojos completamente blancos, sin iris ni pupilas. No humano. Ni vivo. La criatura cayó. La segunda figura entró. Lanzó una lanza de energía pura, un proyectil que silbó por el aire y cortó una de las columnas del techo. Julio rodó por el suelo, empujando a Aleña detrás de una de las estructuras metálicas. Los escudos colapsaron con un zumbido agudo. Ya no había barrera. Julio gritó. Disparó hacia la criatura mientras corría hacia el panel de emergencia. No podía enfrentarlos todos. No solo. Pero entonces, Aleña se puso de pie. Sin arma. Sin escudo. Sus ojos brillaban con una intensidad violeta. Los símbolos en su piel comenzaron a iluminarse, línea por línea, como circuitos activados. Una energía vibrante la rodeó, levantando pequeños fragmentos del suelo alrededor de ella. La tercera figura, aún fuera del módulo, se detuvo. La segunda avanzó. Aleña alzó la mano. El aire tembló. La criatura se frenó, paralizada. Su cuerpo comenzó a temblar como si fuera sacudido por miles de voltios invisibles. Luego, estalló. Sin gritos. Solo una explosión de luz densa y negra. Julio se quedó quieto, mirándola. Ella cayó de rodillas, exhausta, jadeando. Pero aún viva. La tercera figura retrocedió. No huyó. Simplemente desapareció. Como si se deshiciera en partículas. Silencio. Julio bajó el arma lentamente. Se acercó a ella. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Su piel brillaba débilmente, como si acabara de gastar lo último que tenía. Cayó en sus brazos sin fuerza. No se desmayó. Solo se abandonó. Como si al fin pudiera descansar. Julio la sostuvo. Ella levantó la mirada, y por primera vez, pronunció su nombre en su idioma. Julio. Su voz era suave, como un río que apenas había aprendido a fluir. Pero en ese sonido, había algo más que agradecimiento. Había entrega. Y, en el fondo, un aviso silencioso. Los que la querían muerta, no se detendrían aquí. La madrugada cayó como un suspiro helado sobre el desierto de Amontal. Afuera,
Todo permanecía en silencio, pero Julio no se dejó engañar. Sabía que la retirada de aquella criatura no era una derrota, sino una pausa. Una táctica. El módulo había quedado semi-destruido. El techo presentaba grietas que dejaban filtrar el polvo del viento nocturno. Julio reforzó la entrada con lo que quedaba de las placas interiores, sellando los bordes con soldaduras rápidas. No duraría mucho, pero tal vez, lo suficiente. Volvió al interior. Aleña seguía sentada en la esquina más cálida del módulo, arropada con la manta térmica. Sus rodillas estaban recogidas contra el pecho y sus ojos permanecían fijos en él, como si quisiera memorizar cada uno de sus movimientos. No había miedo. No después de lo que ocurrió. Lo que había entre ellos era otra cosa ahora. Una tensión distinta, cruda, silenciosa. Julio se sentó frente a ella, respirando con dificultad. Su brazo le dolía. El retroceso del arma, el impacto del estallido, el agotamiento, y sin embargo, cuando ella le extendió la mano, todo eso desapareció. La tomó sin pensar. Sus dedos eran delgados, fríos al principio, pero a medida que sus palmas se unieron, una calidez muy suave comenzó a brotar de ese contacto. Julio no sabía qué estaba ocurriendo, pero su mente se relajó. Su cuerpo también. Como si el simple tacto con ella equilibrara algo roto dentro de él. Aleña se acercó. No habló, pero en sus gestos había claridad. Se arrodilló ante él. Puso su frente sobre su pecho. Julio tembló. No por temor. Por emoción. Ella levantó el rostro. Sus labios apenas rozaban su cuello. Le respiraba cerca. Y en sus ojos había una súplica que no pedía salvación, ni protección. Pedía una verdad compartida. Aleña no quería esconderse más. Se despojó de la manta. Su cuerpo, aún cubierto por los símbolos luminosos, era como un mapa estelar vivo. La luz que salía de sus marcas no quemaba, pero sí hacía que cada rincón del módulo pareciera respirar con ella. Julio no apartó la mirada. No era deseo lo que sentía, o no solamente eso. Era reverencia. Ella se acercó con lentitud. Lo abrazó con el pecho descubierto. Sus labios rozaron los de él por primera vez. Fue un beso suave, apenas un roce, pero Julio sintió como si un planeta entero se abriera bajo sus pies. Respondió sin palabras. Con las manos, con la piel, con su respiración acelerada. Ella lo guió. Con ternura. Con precisión. Como si cada movimiento ya lo hubiera soñado. El cuerpo de ella era más cálido ahora, su piel vibraba al contacto. Cuando se unieron, fue como un cruce de energía silenciosa. No fue furia. No fue locura. Fue lento. Fue puro. Fue tan íntimo que no hizo falta ningún sonido más. Sus cuerpos no hablaban en idiomas conocidos. Hablaban en necesidad. Aleña lo miró directamente los ojos mientras se movía sobre él, marcando un ritmo que parecía provenir de algún ritual antiguo. Julio la sostenía por la cintura, embriagado. Cada vez que sus cuerpos se encontraban, una nueva oleada de calor los envolvía. Como si cada unión borrara un poco del dolor del pasado. Cuando terminaron, no se separaron. Ella permaneció sobre él, con el rostro escondido en su cuello. Y entonces, lo que hasta ahora había sido solo deseo se convirtió en algo más profundo. Aleña tomó sus manos y las colocó sobre su propio pecho, donde el corazón le latía con fuerza. Con voz ronca, susurró. Lira. Julio entendió que ese era su verdadero nombre. El nombre que le habían arrebatado. El que los sacerdotes habían borrado al marcarla con fuego. Aleña era la prisionera. Lira era quien vivía ahora, gracias a él. Y él también había cambiado. Sus sueños esa noche no fueron suyos. Vio recuerdos que no eran suyos, columnas de piedra blanca, gritos de multitudes, un altar, un cuchillo negro, y su rostro reflejado en los ojos de ella, antes de ser enterrada. Cuando despertó, Lira ya no era la misma. Tampoco él. Habían cruzado un umbral invisible. Y el precio por ese vínculo apenas estaba por comenzar. El amanecer no trajo paz. Una luz roja bañaba el horizonte. Era tenue, pero constante, y no pertenecía al sol. Julio se levantó sin hacer ruido, apartando con cuidado el cuerpo dormido de Lira. Su piel seguía tibia, su respiración pausada. Dormía profundamente, tal vez por primera vez desde que fue desenterrada. Pero afuera, algo se acercaba. Activó las cámaras del perímetro. El cielo estaba cubierto de una neblina antinatural, de un tono carmesí que Julio jamás había visto en ese planeta.
Más allá de las dunas, en dirección noroeste, una columna de polvo avanzaba. Algo grande. Algo pesado. El sistema de escaneo emitió una advertencia, múltiples firmas térmicas. Al menos 20. La resolución era baja, pero mostraba siluetas de unidades marchando en formación. Eran humanoides. Altos. Todos portaban algo en la espalda que vibraba como una fuente de energía. Julio los miró sin parpadear. No venían a negociar. Una de las naves que los acompañaba se detuvo sobre la atmósfera. Era negra, ovalada, sin ventanas visibles. Flotaba sin esfuerzo, como si ignorara las leyes de la física. En su panza, se abrió un símbolo antiguo, uno que Julio ya había visto, grabado en la espalda de Lyra. No venían por él. Venían por ella. La despertó con un toque suave en el hombro. Ella abrió los ojos con rapidez. Ya no había confusión en su mirada. Ya no había temor. Se sentó sin preguntar. Ya sabía. Ya sentía su llegada. No hablaron. Se prepararon. Julio le entregó una de sus chaquetas blindadas, más por sentido de protección que por utilidad real. Lyra se la colocó con lentitud, sin esconder su cuerpo del todo. Las marcas de su piel seguían brillando con una intensidad nueva. Eran señales vivas. Energía activa. Pulsaban con cada latido de su corazón. Él activó el último generador de escudo, improvisado. Instaló minas direccionales a lo largo de las entradas. Cargó su rifle. Lyra recogió un fragmento metálico que había volado con la explosión anterior. Lo sostuvo con ambas manos. La pieza comenzó a brillar. Flotó entre sus dedos. Se transformó. Julio la observó con asombro. Sin tecnología, sin circuito visible, había convertido una chatarra inerte en una lanza de energía viva. La conexión con su herencia había despertado. El primer ataque no fue directo. Fue psicológico. Una señal auditiva comenzó a sonar desde la nave que flotaba sobre ellos. Era un canto. Grave. Repetitivo. Cadencioso. Como un rezo sin alma. Las paredes del módulo vibraban. Julio apretó los dientes. El zumbido penetraba los huesos, como si quisiera aflojar la voluntad desde adentro. Pero Lyra no se inmutó. Caminó hasta la entrada, donde una de las placas de protección se sostenía a duras penas. Julio intentó detenerla. Ella le colocó una mano sobre el pecho. Él sintió algo entrar en su cuerpo, como una chispa recorriendo su columna. Su visión se agudizó. Su sangre se calentó. Su mente se vació del zumbido. Estaba protegido. Por ella. Un grito atravesó el canto. Era metálico, distorsionado. Un idioma antiguo, rugido con odio. A través del visor externo, vieron a los primeros enemigos cruzar la línea de defensa. Y entonces, el asedio comenzó. Los cuerpos que atacaban no eran completamente humanos. Llevaban armaduras vivas, moviéndose como piel. Tenían rostros cubiertos por placas transparentes que revelaban rostros deformes, marcados por cicatrices rituales. Cada uno portaba una lanza negra que vibraba como si contuviera un corazón latiendo. Julio disparó primero. Alcanzó a 2. Sus cuerpos cayeron, pero sus lanzas explotaron al impactar el suelo. Cada enemigo era una bomba. Cada uno venía a morir si eso garantizaba capturarla. Lyra salió a campo abierto. Su cuerpo brillaba. La lanza en su mano se alargó con cada paso. Cada movimiento que hacía era preciso, casi danzante. Esquivaba proyectiles sin mirar, como si anticipara el futuro. Cuando golpeó al primero, no hubo sangre, sino luz. Cuando lo empaló, el cuerpo se deshizo en humo negro. Julio la seguía desde una colina cercana, disparando con precisión. Cubriéndola. Pero eran demasiados. Una explosión lo arrojó hacia atrás. Rodó por la arena. Cuando intentó levantarse, sintió el impacto seco de una lanza incrustarse en su costado. Cayó. Sangraba. Lyra gritó. Fue un sonido nuevo. Rudo. Doloroso. Algo en ella se quebró al verlo herido. Su lanza desapareció. Corrió hacia él. Lo rodeó con su cuerpo, con sus brazos, con su alma misma. Murmuró algo en su idioma. Las marcas de su piel comenzaron a proyectarse sobre la arena misma. Julio sintió como si algo lo arrancara de sí. Su visión se volvió blanca. El enemigo que se acercaba para matarlos se detuvo. No por piedad, sino por terror. La arena tembló. El cuerpo de Lyra se elevó, sin que ella lo quisiera. Su cabello flotaba,
y su piel ardía como un cometa atrapado. Todo lo que estaba cerca comenzó a desintegrarse. Las armas, la piedra, los enemigos. Julio, tendido en el suelo, con la sangre aún saliendo por su costado, vio como el cielo se rasgaba. Vio como Lyra, desnuda y furiosa, se convertía en algo más que una mujer, más que una víctima. Se convertía en juicio. La nave negra intentó ascender. No lo logró. Un rayo de pura luz descendió desde el cuerpo de Lyra, impactando el centro de la nave. El cielo explotó. Un anillo de fuego surcó el aire. La onda expansiva empujó todo hacia atrás. Luego, silencio. Cuando Julio abrió los ojos, ella estaba arrodillada sobre él. Exhausta. Su cuerpo temblaba. Pero él estaba vivo. Ella también. Y todo a su alrededor había cambiado para siempre. El silencio después de la tormenta era irreal. El aire olía a metal fundido y polvo caliente. El cielo se había limpiado por completo, como si la energía desatada por Lyra hubiera barrido no solo a sus enemigos, sino también la oscuridad misma que se cernía sobre aquel lugar desde siglos atrás. Julio yacía inmóvil sobre la arena endurecida, el cuerpo cubierto de heridas y quemaduras. Respiraba con dificultad. Cada vez que su pecho se elevaba, el dolor le recordaba que seguía vivo, pero frágil. Demasiado frágil. Lyra se arrodilló a su lado, temblando. Su piel brillaba con intensidad intermitente, como una lámpara a punto de extinguirse. Sus dedos tocaron el pecho de Julio, justo donde lo había alcanzado la lanza. Sintió que la vida se le escurría entre las manos. No, no iba a perderlo. No ahora. No después de todo lo que habían atravesado. Se inclinó sobre él, presionando la frente contra la suya. Sus labios temblaban cuando pronunció palabras que ningún humano podría traducir, pero cuyo peso el universo parecía entender. Las marcas de su piel se encendieron de nuevo, más suaves esta vez, como si recordaran que la muerte no tenía permiso aquí. Una lágrima cayó de sus ojos violetas y tocó el pecho de Julio. Y su cuerpo respondió. Julio tosió. Abrió los ojos. Los colores del cielo le parecieron nuevos. Lyra estaba encima de él, llorando y sonriendo al mismo tiempo. Él alzó la mano con esfuerzo, rozando su mejilla. «Estás viva», murmuró. «¿Y tú?», respondió ella, en perfecto español. Julio parpadeó. Lyra se encogió de hombros con una sonrisa débil. «La conexión entre nosotros ya es completa. Ahora te entiendo, aunque no hables. Te siento, aunque estés en silencio». Julio intentó incorporarse. Ella lo ayudó. Lo sostuvo como si fuera más que carne. Como si fuera sagrado. Como si fuera suyo. El campo de batalla que antes estaba cubierto de enemigos ahora era un campo de ceniza y luz. Fragmentos de la nave negra se deshacían al contacto con el aire, como si nunca hubieran sido reales. La amenaza se había desvanecido. El planeta parecía respirar con ellos. Una brisa cálida comenzó a soplar. Julio miró el horizonte. El refugio estaba destruido. No quedaba mucho, pero estaban vivos, juntos y libres. Días después, cuando sus heridas cicatrizaron y su fuerza volvió, Julio construyó un nuevo refugio, lejos del anterior. Más grande. Con espacio para dos. No había necesidad de ocultarse ya. Nadie volvería por Lyra. El vínculo que ella había invocado los había sellado. Cualquier intento de captura o sacrificio ahora sería considerado una blasfemia en las culturas antiguas que la habían condenado. Lyra no era solo sobreviviente. Era un símbolo. Y él, el humano que desenterró lo prohibido, se había convertido en algo más también. Su cuerpo cambió. Su energía. A veces veía los patrones en su piel reflejados en los ojos de ella. A veces, soñaban el mismo sueño. Nunca volvieron a dormir separados. En las noches, ella se acurrucaba junto a él y hablaba con dulzura, ya sin miedo. En su idioma y en el suyo. Le contaba historias de su infancia, de los templos blancos, de las constelaciones perdidas. Y Julio le contaba sobre la tierra, sobre las ciudades, la música, el mar. Prometieron encontrar ese mar algún día. Una mañana, ella se acercó a él con los ojos brillando. Tomó sus manos, las colocó sobre su vientre. Julio no necesitó palabras. Sintió la vida latiendo allí. Lyra sonrió, con lágrimas en las mejillas. No de tristeza, sino de paz. Y fue entonces cuando él supo que la guerra había terminado. El sacrificio no se había consumado. El ciclo se había roto. No con sangre,
No con venganza, sino con amor. El planeta de Amontal, antes un cementerio, ahora tenía un corazón latiendo bajo su superficie. Uno nuevo, uno humano y alienígena al mismo tiempo. Uno que nunca debió existir, y sin embargo, allí estaba. Lyra y Julio construyeron su hogar con lo que otros habían querido enterrar. Y en ese hogar, cada amanecer era un milagro. Fin.